Pues aquí seguimos, después de la publicidad, y felicitar a los compañeros de edición, realización, que han hecho pues esos separadores o esos momentitos navideños que ven ustedes entre publicidad y entre un programa y otro. La verdad es que han quedado estupendos y nos dan ya un aire navideño que nos va alegrando un poquito más estos días. Felicidades a los compañeros, que sé que han tenido un trabajo enorme, pero los han sacado adelante, porque claro, no es eso solo, son muchas cosas en esta casa, pero cuando hay un trabajo bien hecho hay que reconocerlo. Y aquí tenemos a una compañera que viene pues también cada 15 días, cada 20, cuando su tiempo se lo permite, porque es una mujer muy ocupada. Ella es Alejandra Álvarez, que yo siempre me hago un lío con los apellidos, no con el de ella, con todo, que nos viene a hablar pues de ese apartado que tiene, que se llama Hablando de Peculiaridades. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, Inma. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, bueno, teníamos un poco abandonado este espacio, pero hoy hemos venido ya con época de Adviento, con época para prepararnos a la Navidad y con un tema bastante fascinante en cuanto a historia. Exacto, porque antes lo decía yo, cuando hablaba del sumario del programa, antes de comenzar, ya hablaba yo de que hoy vamos a hablar del pesebre, la importancia que tiene el pesebre y la importancia que recobra en estas fechas de Navidad, evidentemente. Exactamente. Es que el pesebre se remonta, bueno, que ya lo digo de una vez porque es lo más destacado de hoy, y es que el pesebre se remonta a hace 800 años. Exactamente, este 24 de diciembre se cumplen 800 años de esa representación, de esa primera imagen que recreó San Francisco de Asís en Italia. Y de allí han pasado muchísimas cosas, pero es que es tan fascinante la historia del pesebre que hay que analizar prácticamente cada una de sus figuras y el significado que tienen propiamente para la Navidad y lo que es propiamente el nacimiento del Niño Dios. Que es lo que celebramos los cristianos en estas fechas, que a veces se nos va la pinza un poquito y de lo último que nos acordamos es del nacimiento, del pesebre, y si celebramos algo en estas fechas, que es el nacimiento del Niño Dios, gracias a Dios tenemos ese pesebre, gracias, como digo, a San Francisco de Asís, sí, que fue el primero en montar pues un nacimiento con personas, lo hizo en su momento, ¿no? Y animales reales. Y animales. Bueno, Alejandra, cuéntanos, esa tradición comienza hace 800 años con San Francisco de Asís. Sí, exactamente. Y tenemos que hacer referencia propiamente a los nombres que se le dan a esta imagen, a esta representación propiamente, y es que según el país en el que lo encontremos, sobre todo latino me refiero tanto a europeos como americanos, tiene un nombre diferente, se le conoce como un significado, pero todos van al mismo hecho de el hecho humilde en el que nace el Rey de Reyes, el Dios, el Hijo de Dios, hombre y Dios. ¿Y qué pasa en ese momento? Que ciertamente ustedes aquí en España lo conocen como el Belén. De forma más técnica se le dice pesebre, pero es que en Latinoamérica se le conoce como la natividad o como el nacimiento. El nacimiento. Yo suelo utilizar mucho la palabra el Belén, o por lo menos cuando no sé... vamos a ver, yo para explicarme. Yo el Belén, y a ver si me entienden, el Belén llamo cuando ponemos todo. Cuando ponemos a la lavandera, el río, no sé qué. No sé, el nacimiento es cuando, por lo menos para mí, cuando pongo pues eso, la figura del nacimiento o los personajes del nacimiento, que en este caso era pues el Niño Jesús, la Virgen, San José, la vaquita, el burrito y el ángel, y poco más, ¿no? Es eso. Sí, porque tradicionalmente en España ustedes colocan, o bueno, anteriormente se colocaban los reyes ya cuando se acercaba propiamente los días y la víspera de Reyes Magos. ¿Por qué? Porque se supone, según los relatos bíblicos, que los reyes no llegaron propiamente en el momento del nacimiento de Jesús, sino unos días más tarde, guiados por la estrella de Belén. Y eso nos lleva a otra particularidad, que es que Belén es donde se le conoce tradicionalmente que nació, que fue allí donde la Virgen dio a luz, y de allí la palabra también de pesebre. Pesebre significa en latín, literalmente, que es un comedero, y haciendo referencia a los comederos que existen en los graneros, en las granjas, en cosas similares, que es para alimentar a los animales. Por eso la característica
de ponerlo como una especie de cuna con paja o alimentos de animales. Y tú dices, pues qué particular, ¿no? Y es justamente para darle ese simbolismo de que nació en una situación muy, pero muy humilde. Y San Francisco recreó eso la noche de Nochebuena en La Misa del Gallo. En la Misa del Gallo en 1223. Él ya adelantándose, como un santo bastante adelantado que era para su época, se adelantó a lo que él creía en su momento, hace 800 años, de que se estaba perdiendo el verdadero significado de la Navidad, que era propiamente adorar al Hijo de Dios, a Dios mismo. Y él dijo, pues mira, vamos a reunirnos todos, vamos a recrear este momento simbólico para recordar que no es una fiesta propia de comelonas y de frivolidades, sino propiamente de algo netamente religioso. Y si lo traemos a hoy día, pues nos pasa lo mismo. Hemos olvidado, hemos dejado a un lado todo el significado y el simbolismo que incluye el nacimiento de Dios y lo hemos convertido en una fiesta donde incluso hablamos de cualquier otro santo y de cualquier otra festividad o de cualquier otro ser que puede traer regalos a casa, pero no propiamente de Dios, de lo que se celebra, que puede traer consigo no solamente la esperanza, sino el amor y el perdón para todo el mundo, que es lo que propiamente buscaba San Francisco. Es maravilloso, la verdad. Se ha perdido, desgraciadamente, y se está perdiendo la tradición del nacimiento, del Belén, del pesebre, como ustedes quieran llamarlo. Se está perdiendo y, de acuerdo, yo soy de las que pienso que todo tiene cabida en esta vida, pero sin olvidarnos de la perspectiva. Vamos a ver, los cristianos celebramos el nacimiento del niño Dios y no celebramos un árbol que es iluminado, que está muy bonito, que queda muy bonito para decorar. Pero realmente lo que tiene importancia en la Navidad, Alejandra, es el Belén, el pesebre, ¿no? Que es lo que tú nos estás explicando esta tarde. Sí, propiamente. Que de hecho, a lo largo de la historia, o sea, desde ese momento en que San Francisco recrea esa imagen, se fueron agregando muchísimos simbolismos alrededor del pesebre, que hoy en día pocas personas las conocen o pocas personas llevan propiamente ese significado a lo que es propiamente la parte cristiana. Por ejemplo, en España, bueno, en Europa realmente se celebra y se recrea el nacimiento de muchísimas formas. Actualmente incluso se hacen pesebres con figuritas de Lego o con funcos como en Gran Canaria, que me encantó, la verdad. A mí me pareció horroroso, Alejandra, de verdad. Es que perdió todo el encanto cuando veía que los funcos, que son, para el que no lo sepa, muñecos cabezones. Muñecos muy cabezones. Y yo cuando veo aquel Belén de Funko, pues de verdad que me quedé y dije, ay, madre de Dios, cómo se ha desvirtuado esto. Lo único que no me gustó fue la representación que hicieron con Funko de Leia y Luke Skywalker como San José y la Virgen María. Pero bueno, esos son significados más cinéfilos que cristianos, exactamente. Pero quitando eso, es eso, el belenista en general, la persona que se dedica a hacer esto, que tradicionalmente lo hacen año tras año, especialmente en España, que de hecho en España hay asociaciones de belenistas, siempre buscan innovarse, que cada año sea un poco más grande, que cada año tenga más simbolismos. ¿Por qué? Porque dentro de cada belenista, dentro de su familia, siempre va a significar mucho más allá del cristianismo. Siempre va a significar tradición, amor y sobre todo familia. Y a todo eso le tenemos que agregar otros elementos particulares que San Francisco nos dejó en un inicio, lo que eran los animales, porque agregó a la mula y el buey. Sin embargo, se conoce históricamente que en Belén o en Nazaret no existían este tipo de animales porque no eran propiamente de la zona, ni mucho menos trabajaban con este tipo de ganadería. Pero es verdad que ellos se han ido agregando muchísimas cosas y de hecho en 1465 se creó la primera fábrica dedicada a reproducir figuras de Belén. Y 6 años después, es decir, en 1471, llegó a España. España, o sea, en muy pocos años, ¿no? Sí, muy poquísimos años. También es verdad que España ha sido la precursora de que el pesebre se monte en todos los países latinoamericanos, porque fue quien prácticamente llevó el cristianismo allí y parte de ese cristianismo era celebrar esto, que es la representación más bonita y más tierna propiamente de todo lo que es la vida, pasión y muerte del Señor.
Y quitando toda esta parte cristiana, también tenemos otros elementos que han sido bastante peculiares, como el caganer en Cataluña, que... Yo a eso nunca le encontré sentido. Sí, a ver, es muy tradicional, lo entiendo, pero yo no estuve buscando información porque la verdad es que todos los años me ha parecido súper curioso, porque además han ido recreando también a personajes políticos, personajes bastante famosos de la prensa rosa y de demás. Y es que me encontré que en un principio es verdad que no estaba relacionado a nada del cristianismo, ni siquiera al pesebre, pero después se incluyó dentro del pesebre para que los niños buscasen la figura. Pero no solamente eso, sino que ahora la Iglesia, desde hace unos años para acá, se ha relacionado al caganer con la productividad o la fertilidad del campo. Entonces le han dado un simbolismo propiamente de la fe y de la esperanza en relación a la ganadería y a la agronomía dentro del pesebre. Eso me pareció súper curioso porque cada pueblo, cada país tiene su forma propia de recrear el pesebre y de agregar elementos, porque al principio se creía que, vale, había sido en Belén. Después con los historiadores se descubrió que Jesús no nació en Belén, sino en Nazaret, por lo que cuenta San Marcos y por lo que han estudiado algunos teólogos, pero es que más tarde le hemos ido agregando cosas propias de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Canarias tenemos ahora el muy típico Belén canario, con ropas de magos y demás. Y después tenemos otras cuestiones muy particulares, como por ejemplo el nacimiento, bueno, el Belén de arena que se hace en las canteras de Gran Canaria, exactamente. Y cada país ha hecho de sí mismo un Belén particular. De hecho, hace poco hubo aquí cerca de la tele una exposición sobre belenes tradicionales o belenes que representaban tradiciones de muchísimos países latinoamericanos y de España. Ya ven ustedes que en cuanto a belenes hay una variedad inmensa, cada uno le añade lo que quiere. A mí me da mucha pena, a mí me sigue gustando, y lo digo sinceramente, el Belén que yo he conocido de toda la vida, que es el Belén hebreo, que es el que he conocido yo, otros habrán conocido otros y les gustará más, yo no digo que no, pero bueno, a mí me gusta el hebreo, que es el que se ha hecho siempre, y sobre todo lo que es la representación humilde de ese pesebre, donde está la Virgen, San José y el niño. Yo creo que eso es lo que le da sentido a la Navidad, bajo mi punto de vista, aunque ahora mismo hablabas tú, Alejandra, de que, por ejemplo, el cagalet, la propia Iglesia ahora lo ha adaptado y lo ha convertido y de alguna forma la fertilidad del terreno, la tierra, etcétera. Pero es que en su momento la Iglesia la Navidad la pone el día 25 de diciembre, también a través, porque nos hemos ido adaptando a las fiestas paganas, ¿no? Sí. O sea, la fiesta del sol, que era la que celebraban los romanos, y nosotros celebramos el nacimiento del Niño Dios, que creo que tampoco nació en diciembre, empezando por ahí. Sí, sí, de hecho hay un libro que a mí me encanta, que es La infancia de Jesús, escrito por Benedicto XVI, donde habla de todas estas peculiaridades. Habla incluso de los Reyes Magos, que iba justamente a tocar eso, que él dice que los Reyes Magos se guiaron por una constelación, o en este caso, bueno, lo que nosotros conocemos popularmente como la estrella de Belén. Pero según la época pudo haber sido una conjunción entre dos estrellas muy grandes de la constelación de Piscis. Entonces puedes decir que, en cierta forma, Jesús haya nacido hacia finales de febrero o principios de marzo. No, esto significa que el Papa haya dicho que se guiase bajo propiamente un signo o lo que se habla en astrología, pero sí reconoce que los Reyes Magos eran astrónomos, eran seres que creían en lo que podía anticipar las constelaciones, la luna y demás. O sea, lo que dicen hoy el horóscopo, igual, pero en aquella época tenían más glamour y viajaban en camello. Sí, y además le ofrecían ofrendas. Exacto, y además con ofrendas, pero más o menos por ahí va, ¿no? Sí, y de eso va el nacimiento, de que Jesús, a pesar de haber nacido en un lugar muy, muy humilde y solamente rodeado de su madre, su padre y posiblemente del ángel, que siempre aparece la figura de, en este caso sería el arcángel Gabriel, que era el ángel anunciador, pero es que tenemos agregados los Reyes Magos, que particularmente en la Biblia no se dice que hayan sido tres, ni que se hayan llamado Melchor, Gaspar y Baltasar, pero es verdad que
sabemos que ofrecieron 3 grandes cosas al rey de reyes, que era el oro, la mirra y el incienso, cada uno significando algo que iba a pasar y que iba a suceder a lo largo de su vida, que era ser el rey de reyes por el oro, ser muy cercano a los dioses o propiamente un dios, que era el incienso, y todos los padeceres y todo el dolor que iba a sufrir a la hora de su muerte, que era la mirra. Que la mirra particularmente no se conoce mucho en Latinoamérica, pero porque es un tipo de bálsamo, por decirlo así, que se utiliza para justamente los momentos funerales en lo que era el antiguo mundo hebreo, los judíos y todo lo demás. Preparar el cadáver, ¿no? Sí. Que se utilizaba para... Saben ustedes que en la cultura judía, pues eso tiene unas tradiciones, tiene una forma de ser. Jesús realmente fue judío. Sí. O sea, nació como judío, lo que pasa es que se rebeló contra su propia religión, entre comillas, y claro, de ahí surge todo. A mí lo más que me llama la atención, Alejandra, es que a pesar de que la historia, la Biblia nos cuente de que Jesús nació en un pesebre, que fue muy humilde, que unos digan que nació el 25 de diciembre, otros que por las conjunciones nos digan que fue finales de febrero, principios de marzo, al fin y al cabo, 2000 y pico años después, seguimos hablando de este acontecer, sí, y seguimos celebrándolo. Alguna importancia tendría que tener para que 2000 y pico años después todavía nos acordemos y sigamos hablando de este hombre. Sí, y ciertamente creo que parte de eso es lo que busca este año la Iglesia para celebrar los 800 años del pesebre, que va más allá de lo que realmente hizo San Francisco en representar momentáneamente el nacimiento de Jesús, sino que va a lo que en principio buscaba San Francisco, que es volver a poner en valor el nacimiento de Dios, poner de nuevo en valor eso que traía consigo mismo Dios, que era el amor, la esperanza, la unión y el perdón. Entonces, ¿qué busca ahora la Iglesia? Lo que nos ha ofrecido, que es la indulgencia plenaria entre el 8 de diciembre, que fue la Inmaculada Concepción, pasado viernes, y el 2 de febrero, que es la presentación del niño en el templo, donde tradicionalmente ya se puede quitar el pesebre, y que además coincide también con la Virgen de Candelaria. Exacto, que se habla mucho del bautismo del Señor. Sí. El 2 de febrero, que es eso, cuando Jesús se presenta en el templo. Para que no lo sepa, indulgencias plenarias, pues y confesar. Confesarse, además de comulgar en la iglesia donde vayan a realizar la indulgencia, que particularmente tiene que ser en una iglesia donde esté realizado un pesebre. Exacto. Y que esté consagrada a los franciscanos. Tiene que tener esas 2 características la iglesia, y además de esas 2 características, personalmente, o sea, de forma individual, tenemos que habernos confesado, comulgado y realizar una pequeña reflexión o meditación ante el pesebre, hacer un Padre Nuestro y además hacer las invocaciones a lo que ahora se llama la oración de María, Jesús, José y San Francisco, que particularmente se le pide en pequeñas oraciones a cada uno de ellos para que interceda en la Navidad, en la Natividad de Dios, y que nos traiga todo eso siempre a nosotros, a la familia, el amor y la unión. Es muy necesario, sobre todo en las fechas que estamos viviendo. Esta semana compartía yo pues un TikTok, creo que fue en las redes sociales, donde se veía a un hombre corriendo, una mujer con un niño, corriendo y saliendo, pues detrás había pues mucho humo, mucho desastre, y me llamaba mucho la atención porque decía, esto sería el nacimiento hoy en día de Jesús de Nazaret, en medio de una guerra, huyendo de la franja de Gaza, y me da mucho que reflexionar porque ha sido una zona muy castigada siempre por las guerras, donde siempre hay conflictos. Y en definitiva el ser humano, por mucho mensaje que nos haya traído Jesús, no cambia. Es que de hecho, si nos vamos a que Jesús nació en Belén y que la estrella guió a los reyes hasta Belén, Belén está en los montes de Judea, está a solo 10 kilómetros de Palestina. Entonces es un momento bastante tenso en la historia bastante larga que tiene Palestina e Israel, pero es que más allá de eso es el momento en que decimos,
pues vamos a utilizar no solamente la Navidad, sino todo el Adviento para reflexionar sobre todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras localidades. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo muy compulso, en un mundo en el que hemos olvidado al prójimo, en el que hemos olvidado incluso a nosotros mismos, porque si hablamos de salud mental, es que nos castigamos mutuamente, nos castigamos a nosotros mismos a diario y pensamos que no somos merecedores ni somos dadores del amor, la paz y la fraternidad. Hay que autoconvencernos de todo eso y siempre mirar hacia los demás, que no sea solo en Navidad. Sí. El pesebre debería estar presente todo el año y darnos cuenta de que Jesús no vino, bajo mi punto de vista, y lo siento por los que crean lo contrario, a montar ninguna iglesia ni a montar ningún chiringuito, vino a traer un mensaje tan sencillo y tan importante como el querer a los demás, o sea, la empatía, ponerte en el lugar del otro y ayudar al otro. Yo creo que con eso, si hiciéramos eso, el mundo sería muy diferente, no machacando a nadie y manteniendo esa idea de ese mensaje que nos trajo ese hombre Dios llamado Jesús de Nazaret hace 2000 y pico años en Belén o en Palestina, en la zona, porque ya uno no sabe ni dónde nació, porque siempre hay información nueva. Sí. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sabes que te queremos mucho. ¿Te veremos antes del día 21, que es el último programa antes de Navidad? Creo que ya no, yo creo que nos veremos en enero, sí. Bueno, nos veremos en enero, a ver si viene antes de los Reyes Magos para que nos hable de los Reyes Magos, porque los Reyes Magos también tienen su historia, ¿eh? Sí. Hoy ella ha dado unas pinceladas así por encima, pero es un tema muy importante, sobre todo para los más pequeños, que no se debe perder la tradición. Sí, particularmente eso, porque hay que mantener no solamente la tradición, sino también la ilusión de ambas partes, de quien recibe y de quien puede ayudar a los Reyes Magos a que todo sea posible. Exactamente. Alejandra, feliz Navidad. Igualmente. Para ti, para los tuyos. Te deseo que sigas siempre así, con ese corazón que tienes, esa sonrisa y esa predisposición siempre para estar al lado de los demás, que eso es muy importante, no lo pierdas nunca. Gracias, Inma. Gracias a ti. Nos vamos a ir directamente a la rueda de prensa, no, nos vamos a ir unos instantes a publicidad y a la vuelta seguimos hasta ahora. Ya volvemos.